Buenas noches, conquistadores de Chiapas. Dios ha sido muy bueno durante todo este tiempo y hoy estamos tan emocionados de que por fin estemos en este lindo campamento. Han pasado tantas y tantas historias, tantas y tantos momentos que por fin hoy podemos ver cumplida esta realidad y este sueño. Y en esta hora, mi querida familia de los conquistadores, queremos agradecer en primer lugar a nuestro Dios por permitirnos estar aquí, pero también
Esto ha sido posible gracias a todo el esfuerzo de los padres, de los miembros de iglesia, de los líderes, de nuestra administración, sin duda alguna, de todos los campos y de nuestra unión. Pero yo quiero hacer mención también en estos momentos de algunas personalidades que están con nosotros en esta noche. Y yo quisiera invitar a este lugar a que venga la licenciada María Eugenia Arellano Santos, quien es la coordinadora de asuntos religiosos del Honorable Ayuntamiento de Cintalapa. También está con nosotros la licenciada Reyes Samuano, Cintia Reyes Samuano, quien es la coordinadora de prevención del delito municipal y quien viene en representación de nuestra querida presidenta, la profesora Eva Elia Guzmán Gutiérrez, presidenta municipal de Cintalapa, Chiapas. Pero no está solamente ella. Hoy está con nosotros de igual manera la maestra Rubí del Carmen García Rodríguez, quien es secretaria particular del licenciado Mauricio Cordero Rodríguez, secretario de Protección Civil, para los cuales pido un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias a nuestras autoridades. Y en esta hora quisiera invitar a nuestra administración en la Unión Mexicana de Chiapas, el pastor Luis Iván Reyes Aguilar, nuestro contador, el tesorero Fernando Mesa, y nuestro presidente, el pastor José Luis Bouchot. Muchas gracias, querida administración, y muchas gracias por estar aquí presentes y poder dedicar unas palabras especiales a nuestras autoridades. Apreciada licenciada Cintia Reyes, en nombre de la Iglesia Adventista, en nombre de los 348,750 miembros en el estado de Chiapas y en nombre de los 15,000 conquistadores y líderes que nos encontramos aquí, agradezco de antemano todas las facilidades que nos darán para estar aquí, pero también debo reconocer el apoyo extraordinario y las facilidades que nos han brindado desde que supieron, y les dijimos que íbamos a estar en este lugar celebrando este evento. Dígale a la señora presidenta que estamos muy agradecidos y le mandamos un saludo cordial de todos nuestros conquistadores. Y en esta hora vamos a hacer entrega de un recuerdo distintivo de este segundo Camporí de Conquistadores. Una medalla que será la medalla del recuerdo del Camporí de Conquistadores Invencibles. Y nunca olviden que con Jesús es la única manera de ser invencibles. Vamos a entregarles, por favor. Y también tenemos el regalo más valioso que queremos hacerle en esta noche. Nosotros reconocemos que somos peregrinos rumbo al reino de los cielos. Y también estamos conscientes que Cristo viene pronto y que debemos prepararnos para el encuentro con Él. Eso es lo que los muchachos van a reafirmar en estos días que estemos aquí. Y queremos entregarle ese tesoro que ellos han descubierto y que hoy lo levantarán en alto. Es la santa palabra de Dios. Quiero invitarles para que cada vez que tengan un desafío, lean la Biblia, por favor. Cuando estén tristes, lean la Biblia. Y cuando estén alegres, lean la Biblia. Cuando les vaya mal, lean la Biblia. Y cuando les vaya bien,
lean la poderosa palabra del Señor, porque en ella encontrarán el camino, la verdad y la vida eterna. Que Dios les bendiga. Muy buenas noches. La verdad que nunca me había sentido tan nerviosa de hablar ante tanta gente y quiero agradecer el espacio. Bonito. Bueno, yo traigo preparado aquí unas palabras. Quiero leer un texto bíblico del libro de Isaías, capítulo 40, versículo 30-31, que dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jesús tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Están fatigados? Amén. Nunca. Nunca. Extraordinario. Bueno, hoy es un día de gloria para el reino de los cielos. Hoy es un día de gloria para Cintalapa, para esta tierra, para sus familias, para sus corazones, porque es un día importante. Hoy todos ustedes jóvenes que se encuentran aquí vinieron a depositar su esperanza, su fe, su confianza. Vinieron a edificar, a estructurar y a crecer espiritualmente. Porque justamente hoy, en un mundo tan difícil, tan lleno de confusiones, hoy ustedes decidieron estar aquí. Y eso es digno de admirarse y de reconocerse. Quiero felicitarlos a todos. Bueno, bríndense un aplauso, ya, bríndense un aplauso fuerte. Se lo merecen, es de reconocerles. Habiendo tantos lugares, están hoy aquí. Y queremos felicitarlos a todos, los organizadores, los pastores, los ministros, los jóvenes, los padres, las familias, a nombre de la presidenta municipal, la profesora Evaelia Guzmán Gutiérrez, quien hoy no pudo estar, pero me encargó muchísimo hacerles llegar su cariño, su saludo, y agradecer porque escogieron esta sede, un municipio lleno de gente buena, noble, generosa, y que hoy buscan impactar espiritualmente todo alrededor. Vienen a implantar el reino de los cielos, a edificar familias, a restaurar corazones y a ahuyentar la maldad. Y eso solo se consigue clamando a Dios, que es lo que han venido haciendo, que es lo que harán a lo largo de estos días. Y bueno, no los quiero aburrir, yo solo le quiero dar 3 consejos a los jóvenes que están aquí. Pequeños, pero también gran consejo. Que sin duda ya les hicieron sus instructores, ya se los han dicho, pero no está por demás que yo también se los diga. Bueno, un gran principio para la bendición de cualquier hijo o hija, es la honra al padre y la madre. Establecido como uno dentro de los primeros mandamientos, yo los exhorto a que no pierdan de vista este principio del reino, que será de gran edificación para tu vida, honrar a tu padre y a tu madre. Y tus días serán buenos y largos en esta tierra, ¿sí o no? Amén. El segundo consejo que les doy: amen, quieran y cuiden a su iglesia, a sus pastores, a sus ministros. Estas actividades que realizan debemos hacerlos todas las familias en toda la tierra. Evangelizar y construir nuestras familias sobre los principios del reino, que promuevan principios, valores, amor y respeto. No lo dejen de hacer. Y el último consejo: que nunca se aparte la palabra de sus bocas, ni se avergüencen,
de hablar de su creencia, de hablar de Jesús, de hablar de su esencia, de lo que representan y de lo que ustedes son con Jesús. Es importante que ustedes, los jóvenes, adquieran el compromiso de evangelizar a otros, de promover las buenas nuevas, la esperanza, la paz, la restauración. Y bueno, quiero dar las gracias. Esos son mis 3 consejos. Quiero agradecer de manera especial al pastor José Luis Bauchot Díaz, a nuestro pastor Kevin Manuel, a todos los que hoy nos acompañan, a ustedes por su tiempo. Para mí es un privilegio dirigirme a todos ustedes. Que Dios restaure lo que tenga que restaurar y que Dios derrame cada uno de sus dones en todos ustedes y en sus familias. Bendiciones, muchas gracias. Muchas gracias a nuestras autoridades que sin duda alguna han sido claves para que nosotros en estos tiempos, en estos momentos y en este fin de semana podamos ser bendecidos aquí en el campamento de Benecer. Que Dios les bendiga y muchas gracias por estar con nosotros. Esta noche es un privilegio muy grande para mí poder presentar a ustedes a el pastor Bernardo Rodríguez. Él es exdirector de jóvenes de la División Interamericana y está con nosotros esta noche. Sí. Vamos a dar fuertes aplausos al pastor Bernardo, un gran líder de la iglesia a nivel División Interamericana. Pero también nos honra con su presencia en esta ocasión, un pastor muy importante, de gran trascendencia. Hemos escuchado de las federaciones de jóvenes. Bueno, hace años atrás él fue pionero en muchas de esas cosas. Y por favor, también quiero pedir que podamos dar una bienvenida muy especial con fuertes aplausos al pastor Elías Juárez. Fuertes aplausos para él, por favor. Pastor, qué honor tenerle entre nosotros. Pioneros nuestros, gracias por acompañarnos. Y en esta noche tengo el privilegio de llamar a una persona aquí a este estrado, alguien que conozco muy de cerca, porque Dios me ha dado el privilegio de trabajar con él o trabajar juntos varios años. Emprender algunas cosas para la juventud, especialmente aquí en Chiapas, y hacer que los recursos lleguen hasta la iglesia, los recursos para poder tener ese material que tanto requiere la juventud adventista. Y me refiero al pastor Daniel Torreblanca Argüello. ¿Quieres venir para acá, mi querido Dani? Ven para acá, por favor. Ven para acá. Con él trabajamos en varios proyectos para los jóvenes. Con él concluimos el Camporí, Valientes, con la espada en la mano, ¿se acuerdan? Y esa ocasión yo oré al Señor y le dije al concluir que no sabíamos dónde íbamos a estar para este Camporí, pero que no importase que no estuviésemos, que nos encontrara fiel cuando Cristo viniese. Y tú y yo somos bendecidos, Dani. Y es un regalo extraordinario, por lo menos para mí, lo que el Señor me da, estar en este Camporí. El primer chiapaneco, por supuesto mexicano, que trabaja para toda la División Interamericana
el primer director de jóvenes chiapaneco de Interamérica. Dani, no solamente eso, contigo, porque yo era el consejero, comenzamos a planear este Camporí, ¿te acuerdas? Y hace unos días te dije, ¿recuerdas el organigrama que tú y yo hicimos? Pásamelo. Gracias por enviármelo. Dani, aquí está la juventud. Aquí están muchos hermanos que tú pastoreaste también en la selva. Aquí están. Podemos darle una bienvenida a nuestro director de jóvenes de la División Interamericana, y a Yanina y a sus niñas, a Daniela y a Gabriela. Yo no sé si el seguidor puede ubicarles por allí, pero por allí están. Allí están. Pónganse en pie, por favor, si están por allí. Y vamos a brindarle un cariñoso aplauso de bienvenida a la familia Torreblanca. Que Dios sea con ustedes. Pero Dani, ¿qué más tenemos en esta noche? Pastora Bouchot, muchas gracias. Qué gozo estar aquí en este sueño cumplido después de 7 años. Que la honra y la gloria sean para nuestro Dios. Y ahora tenemos a un invitado muy especial. Él apenas un año atrás fue nombrado el director de los conquistadores para todo el mundo. Viaja por todos los continentes de este mundo conocido. Así que yo quiero que los conquistadores de Chiapas le demos una calurosa bienvenida al pastor Alfred Asiem, el director de conquistadores de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. Un fuerte aplauso, por favor, para recibir a nuestro líder, Doctor Asiem, originario de Ghana. Y es un privilegio, por favor, Doctor Asiem, ven aquí, tenerlo con nosotros en esta ocasión. Ok. Él tiene un saludo para ustedes, por supuesto. All right. I bring you special greetings from the General Conference of Seventh-day Adventist Church. Les traigo saludos especiales de la Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. I am happy to be here. Estoy muy contento de estar aquí. I am so excited Estoy tan emocionado because the Campori is going well. porque el Camporí va muy bien. Very well organized Campori. Es algo tan bien And organizado I can see that you are happy. y puedo ver que están felices. Whenever Pathfinders are happy, I am happy also. Cada vez que conquistadores están felices, yo también estoy feliz. So congratulations to all of you. Así es que felicidades a todos ustedes. Congratulations to your leaders. Felicidades a sus dirigentes. And God bless you. Y Dios les bendiga. Señor presidente, quiero pedirle permiso para hacer algo con los conquistadores. Permiso concedido, adelante. Muchas gracias. Con el permiso del presidente de la Unión, esas luces podrían bajarle tantito, por favor. Tantito, tantito. Gracias. Conquistadores, respondan, por favor. Con Jesús somos. Con Jesús somos. Con Jesús somos. Gracias. Con Jesús somos invencibles. Este Camporí, les advierto y váyanse acostumbrando, estará impregnado de misión. Podemos hacer muchas cosas,
Pero en este Camporí hablaremos de misión para que Cristo venga pronto a esta tierra. Y es un gozo que este Camporí, como parte de la inauguración, lo podamos hacer con una ceremonia bautismal. No podría ser de otra manera. Y el pastor Alfred Asien tiene este momento para dirigirnos en esta ceremonia bautismal y en la invocación. All right. It is time to baptize one of your friends. Es hora de bautizar a uno de sus amigos. Baptism is a sacred event. El bautismo es un evento sagrado. It is a time a person decides to give his or her heart to Jesus. Es un momento donde una persona decide dar su corazón a Jesús. It is a transition, moving from the physical to the spiritual. Es una transición en donde te mueves de lo físico a lo espiritual. It is a time somebody decides to give his total life to Jesus Christ. Es un momento donde alguien decide dar su vida completamente a Cristo Jesús. And so, as I pronounce the invocation, Así es que mientras yo pronuncio la invocación, I want you to think about it. yo quiero que pienses acerca de esto. Your life is important, Tu vida es importante and Jesus must be in your heart. y Jesús debe estar en tu corazón. And it begins with baptism. Y comienza con el So bautismo. let this place be quiet Así es que guardemos mucho silencio as I do the invocation. mientras hago la invocación. This evening, Esta tarde, oh Dios, because this young boy has accepted Jesus porque este jovencito ha aceptado a Jesús and has forsaken the pleasures of this world, y ha rechazado los placeres de este mundo and as he has taken a step into the baptistry, y ha tomado un paso al bautismo, this evening esta tarde, Señor, we baptize him lo bautizamos in the name of the Father, en el nombre del Padre, in the name of the Father and Son, en el nombre del Hijo in the name of the Holy Spirit. y en el nombre del Espíritu Santo. May the Lord bless you. Que el Señor te bendiga, May the Lord keep you. que el Señor te guarde, May you remain faithful unto death. que te mantengas fiel hasta la muerte And the crown of life shall be your reward. y que la corona de la vida sea tu Jesus' premio. name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén.
está por doquier, tengo paz. Amém. Que bonito. Quero apresentar-lhes Felipe, nosso novo segundo tenor. Es un gusto estar aquí con ustedes. Mi primera vez en México. Estoy muy feliz, muy contento de conocer a ustedes. Y vamos a alabar juntos a Dios esta noche. Son tantas veces las que oí de tus obras y milagros, la historia de tu pueblo fiel, de sanaciones incontables, de cómo el mar rojo se abrió y cómo fue que un muerto revivió, de cómo el aceite no se acabó y cómo un leproso se sanó. Incluso puedo a Israel en el desierto, la nube protegiendo del sol y el fuego que alumbró la noche. Me asombro de tan solo escuchar, también me emociono al pensar. Por eso yo te pido, mi Señor, que vengas a mi vida a transformar. Eres el Señor de toda la vida, las cosas se obedecen sin dudar. Tú eres poderoso, grandioso, los vientos se obedecen sin vacilar. Sería mucho preguntar si puedes en mi vida actuar. En esta hora, mi Señor, tú mi tempestad ven a calmar. Deseo yo tener la fe de estos hombres del pasado, saber que tú estás aquí, presente siempre a mi lado. Yo necesito verte en el dolor, yo quiero descansar en tu amor. Si el mundo no te quiere aceptar, yo estaré de pie para adorar. Eres el Señor de toda la vida, las olas se obedecen sin dudar. Tú eres poderoso, grandioso, los vientos se obedecen sin vacilar. Sería mucho preguntar si puedes en mi vida actuar. En esta hora, mi Señor, tú mi tempestad ven a calmar. Señor de vida, aquí estoy. Oh Padre, ven a tocarme hoy. Señor de vida, aquí estoy. Oh Padre, ven a tocarme.
poderoso, grandioso, los vientos te obedecen sin vacilar. Sería mucho preguntar si puedes en mi vida actuar. En esta hora, mi Señor, tu mi tempestad ven a calmar, a calmar. Eres el Señor de toda la vida, de todos. Eres mi Señor. Amén. Amén. Yo quiero decir algo para cada uno de ustedes. Hoy estuvimos en grabaciones de videoclipes por todo el día y estamos grabando en parcería con nuestra Unión Mexicana de Chiapas 2 canciones. Esta que acabamos de cantar estará muy pronto en las plataformas digitales en español para ustedes. Y queremos siempre cantar cosas nuevas. Acabamos de grabar un nuevo proyecto musical que también estamos grabando en español. ¿Quiere escuchar en español también? Muy bien, muy bien. Entonces muy pronto tenemos un álbum completo en español para todos ustedes. Sí, pero queremos cantar cosas nuevas, pero también sabemos que a ustedes les gustan cosas antiguas también, ¿sí? Entonces vamos a cantar una conocida, una más. Vaso de alabastro, ¿conocen? ¿Quieren que cantemos esta ahora? Entonces vamos a cantar juntos. Queremos escuchar a ustedes. Fue mucho tiempo para ahorrar todo el dinero y comprar vaso de alabastro, frasco del puro amor para ungir a su Señor. Fue en Betania al Señor. Nadie la mira al llegar. Se arrodilló ante su maestro y el vaso quebró. Y el perfume derramó. Yo soy un vaso de alabastro, soy el perfume del Señor, mi alto precio pagó. Quebraré, me derramaré en los pies de Jesús. Nubes espesas al andar cubren los cielos al orar. Si existe un Dios en lo alto, ya me cansé de caer. Úngeme con tu gran poder. ¿Puedes escuchar a ellos? Yo soy un vaso. Fuerte. Está lindo, más alto, más
fuerte Hermoso. el perfume. Soy el Tú eres el perfume del Señor. Perfecto. Si desprecio el mundo da y ya no encuentras la salida, en sus pies de amor te voy a llevar ante el Señor. Yo soy un vaso de alabastro, soy el perfume del Señor, mi alto precio pagó de la cruz. Me quebraré, me derramaré en los pies de Jesús. All right. It is time to close. Es hora de cerrar. We began well with the Lord Jesus, Inició muy bien con nuestro Señor Jesús and we have to end with Jesus. y tenemos que terminar con Jesús. Amén. Romans chapter 1 verse 31 says, Romanos capítulo 1 versículo 31 dice, if God is for us, si Dios con nosotros, who can be against us? ¿quién contra nosotros? Because Jesus is with us, Porque Jesús está con nosotros. we are invincible. Somos invencibles. And so we want to invite Jesus Así es que queremos invitar a Jesús to be with us as we close and go eat and sleep. para que esté con nosotros mientras cerremos este programa y pasemos a cenar y a descansar. The Camporee has just begun. El Camporee acaba de iniciar And the Lord has a lot of messages for you. y el Señor tiene muchos mensajes para todos ustedes. And so I want to pray. Así es que esta noche yo quiero orar. But before I will pray, Pero antes de orar, when I was coming cuando yo venía aquí, from America, cuando venía de América, I prayed. yo oré. I have a friend. Tengo un amigo. That friend, I told him I am going to Mexico. Ese amigo yo le dije, ¿sabes qué? Yo voy a México. And I will continue to Chiapas. Y voy a ir a Chiapas. I am going to be with the Pathfinders. Y voy a estar ahí con los conquistadores. We are going to have fun. Y vamos a tener mucha We are diversión. going to enjoy ourselves. Vamos a pasarla bien. And then he said, I will go with you. Y él me dijo, yo quiero ir contigo. So when I got to the airport, Así es que cuando yo me fui al aeropuerto, I called him. yo le llamé a él. I am in the airport. Where are you?
estoy en el aeropuerto, ¿dónde estás tú? He said, I am in Chiapas. Y él me dijo, yo estoy en Chiapas. I went ahead to wait for you. Me fui adelante para esperar que tú llegaras. So when I came, Así es que cuando yo llegué, I called him. yo le llamé. Where are you? ¿Dónde estás? He said, Y él me dijo, I am here. yo estoy aquí. Don't be afraid. No tengas miedo. I am here. Yo estoy aquí. I will be with you. Yo voy a estar I contigo. will start with you. Yo voy a iniciar I contigo. will stay until the end. Yo me voy a quedar hasta el final. And so before I will pray, Así es que antes de orar, I want to introduce that my friend. quiero introducirles a ustedes a mi amigo. His name is Su nombre es J-E-S-U-S. J-E-S-U-S. What is the name? ¿Cuál es el nombre? What is the name? ¿Cuál es el nombre? Jesus. Jesús. He is my friend. Él es mi amigo. He has been with me when I was young. Y ha estado conmigo desde mi And he juventud. has been my friend until now. Y ha sido mi amigo hasta el día de hoy. Jesus is here. Jesús está aquí. Because he's here, Y porque está aquí, we are invincible. somos invencibles. So I want him to bless you. Así es que yo quiero que Él les bendiga a ustedes. If you love my friend Jesus, Si tú amas a mi amigo then Jesús, be on your feet entonces ponte de pie as we pray, mientras oramos. as we ask him to bless us, Mientras les pedimos que nos bendiga as we go home and rest. al ir a descansar esta noche. If you believe in Jesus, Si tú crees en Jesús, then let me see your hand as we pray. déjame ver tu mano arriba mientras oramos. Let me see your hand up Déjame ver tu mano arriba as we pray. mientras oramos. Eternal life, our dear Father, Querido Padre, we want to bless your name and give you all the glory. queremos bendecir tu nombre y darte toda la gloria, oh Dios. We thank you that you have made it possible for us to have this Camporee. Te agradecemos porque tú has hecho posible que tengamos este Camporee. Thank you for the traveling mercies you granted all of us. Gracias por el cuidado del viaje y la misericordia que nos diste a cada uno de Thank you nosotros. for your presence here with us. Gracias por tu presencia aquí con nosotros. Because you are with us, Porque tú estás con nosotros, we are invincible. somos invencibles. Because you are with us, Porque tú estás con nosotros, we are more than conquerors. somos más que And so, conquistadores. Lord, this evening, Así es que, Señor, esta tarde, I pray that you bless everyone. yo pido que tú bendigas a todos los Bless our presentes. pathfinders. Bendice a nuestros conquistadores. Bless our master guides. Bendice a nuestros guías mayores. Bless our club directors. Bendice a nuestros directores de clubes. Bless our staff. Bendice al staff, Señor. Bless everyone at this camp. Bendice a todo mundo en este Camporee. May your power, Que tu poder, may your presence que tu presencia be with each one of us. esté con cada uno May de your nosotros. holy angels Que tus ángeles santos descend mightily in this camp. desciendan en este campamento, May they Dios, protect us y que nos protejan. as we close. Mientras cerramos, Lord, close us Señor, quédate con and nosotros be with us. y esté con nosotros. Grant us sound sleep Danos un descanso tranquilo and bring us back tomorrow. y tráenos de regreso mañana. And now may the Lord bless you. Y que el Señor les bendiga, May the Lord keep you. que el Señor te May guarde, the Lord make his face to shine upon you que el Señor alce su rostro sobre ti and be gracious to you. y sea gracioso contigo. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. God bless you. Dios les bendiga. God bless you. Dios les bendiga. God bless you. Dios les bendiga. Nuevamente, conquistadores, quiero que entonemos nuestro canto tema, Invencibles.
todas las conquistadoras. En esta guerra entre el bien y el mal, no estamos solos, Jesús con nosotros va. No hay que temer ni dudar, conquistadores, la victoria en el seguro está. Por causa de la verdad, mejores que la gloria es igual. Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Él pelea siempre por nosotros, la batalla y la victoria sobre Él. Somos más que vencedores en Jesús, conquistadores, invencibles somos por la fe. Anunciaré a mi generación este mensaje que arde en mi corazón, que solo en Cristo Jesús hay esperanza, paz eterna, gozo y salvación. Vistamos la armadura del Señor, con valentía alcemos hoy nuestra voz, y si nos toca morir por su palabra lo veremos como un gran honor. Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Invencibles somos, invencibles en Jesús, solo en Jesús, quien venció. En Jesús conquistadores, invencibles somos por la fe, invencibles, no volveremos atrás, no volveremos, seremos hijos de Dios y amigos de la humanidad. Invencibles somos, Jesús, solo en Jesús, quien venció. Él pelea siempre por nosotros, la batalla y la victoria sobre Él. Somos más que vencedores en Jesús conquistadores. Somos por la fe, somos más que vencedores en Jesús conquistadores, invencibles somos por la fe, por la fe. Amén. Amén. Agradecemos a cada una de las participaciones, de igual manera a cada uno de los clubes que hicieron presencia en este bello lugar. Y de manera muy especial, Amy, queremos agradecer y saludar al mismo tiempo a todas las personas
que nos estuvieron viendo a través de las diferentes plataformas. Durante estos días estaremos haciendo las transmisiones y también queremos decir a cada uno de nuestros conquistadores que no se olviden de subir fotos, de tomar videos y estarlas subiendo a todas sus redes sociales. Amy, ¿qué es lo que deben de hacer exactamente nuestros conquistadores? Vamos a llenar nuestras redes sociales con nuestras mejores fotos y nuestros mejores videos utilizando el hashtag Yo Soy Invencible y Adventistas Chiapas. Ok, Amy, otra vez, si por alguno no lo escuchó bien, ¿cuáles son los hashtags que tienen que usar? El primer hashtag que vamos a estar utilizando es Yo Soy Invencible y Adventistas Chiapas. Perfecto, entonces cada vez que vaya a subir una foto a sus redes sociales, hágalo con esos hashtags. Muchas gracias a cada una de las personas que nos están viendo a través de las diferentes plataformas. Buenas noches, conquistadores. Ya están aquí y miles de historias están comenzando y nosotros queremos descubrirlas. Hola, soy Sandy y soy parte del equipo de Reporteros Invencibles y hoy estamos listos para ver todo lo que acontecerá en este Camporí. Estamos en algo muy especial, la llegada de nuestros conquistadores. Pero llegar es solo una parte. Cada club tiene una misión, preparar el lugar donde vivirán esta aventura. Yo quiero saber algo. ¿Qué es lo que a ustedes más les gusta de su portada? La canoa, porque me recuerda mucho a la historia de Pedro con Jesús. También me gusta lo que es las letras, porque simboliza lo que son los 3 clubes de nuestro distrito. Ok, me parece una idea muy bonita y creo que es algo muy interesante. Pero ahora bien, yo quiero saber qué es lo que ustedes esperan de este Camporí. Yo lo que espero es que sea de mucha bendición para cada uno de nosotros y que hagamos muchos amigos. Yo espero conectar más con Dios y hacer también muchos amigos. Pero en este Camporí no solo venimos a divertirnos, a competir, a acampar, sino que venimos a tener una experiencia especial con Jesús. Los clubes ya llegaron y las portadas ya están tomando forma y esto apenas comienza. Bienvenidos a Invencibles. Oh, queridos, oh, amados, hemos llegado aquí a la tierra prometida. Aquí más de 15,000 asistentes se van a reunir para adorar a Dios. Pero baste a ver que no puede entrar ninguna cosa impura a este lugar. Así que vamos a realizar una inspección. Acompáñenme. Ah, qué cosas pues. El primer decomiso ha llegado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, baste a creer. Ah, pero ya voy a rasgar mis vestiduras. ¿Y por qué tanta chuchería? ¿Qué dice la ley del conquistador? No ser dragones. No ser dragones, dice la ley del conquistador. No, hombre, ¿qué club son? Adonai. Ahí miren, para que ya empiecen a descontar los puntos desde ahorita. Ah, pues miren que estamos en una rutina de inspección. ¿Debe entrar algo impuro a la tierra prometida? No, pues había que hacer una limpieza.
Ah, no, que no traían nada prohibido. Ni modos. Vamos a empezar a decomisar ya estas cosas que traen. Trae algo saludable, una manzanita, para aguantar el hambre. ¿Qué piensa de que han pasado la inspección? Muy bien, excelente. Excelentísimos. Gracias por... Y pues bueno, estamos aquí con los conquistadores increíbles. ¿Verdad que ahí se llama el eslogan? ¿Verdad que ahí se llama el eslogan? Invencibles. ¡Ah, invencibles! ¿Traes algo ilegal? ¿Seguro? A ver, vamos a revisar su mochila. ¡Ah! Que no trae nada ilegal. Ya empezamos mal aquí, Club Peniel. Miren, ¿qué está pasando aquí? ¿Traes algo ilegal? ¿Seguro? No ser dragón, hermano. No ser dragones, dice la ley del conquistador. ¿Qué otras cosas podemos decomisar? ¿Traen algo ilegal? No. A ver, quítalo pues. ¡Ah! Una gran falsedad, miren aquí. No, qué cosas pues. ¿De Paredón, Chepas vienen? Sí, del distrito de Paredón. ¡Hala! Los conquistadores de Paredón son saludables, ¿verdad? Sí. Ellos traen pura frutita, agüita. Ah, miren, así. Revisen la una que se llama Damien, allá atrás, allá atrás. Le vamos a dar su pescadito, llega ya salvavidas. Pero ya no le revisemos. No, ya no, un pescadito, ya. No, en el cielo no puede entrar la corrupción, ¿o sí? No, no, claro que no. Entonces aquí en el campamento de Invencibles tampoco puede entrar la corrupción, ¿o sí? No, tampoco. No, tampoco, no. Hermana, arrepiéntase. Por sus cocos, sus mangos y lo llevamos a la playa. ¿Conoce Playa del Sol? ¿Qué dice la ley del conquistador? No ser dragón, hermano. No digas que está rico porque no estás acá. O sea, la verdad. No ser dragón, hermano. Ah, pues estamos aquí con estos clubes. Que se sienta la emoción. Pues no cabe duda, Jenny, que aquí estamos con dos clubes. ¿Qué club son? ¿Y qué ¿Cómo? club No son le ellos? entendí. Perdón, ¿qué club son ellos? A ver, ¿qué club son? ¿Y A ver, yo ustedes? quisiera preguntarle. Ah, ya me están haciendo competencia. Yo quisiera preguntarles, ¿qué significa su club? ¿Dónde está el director? ¿Dónde está el director? Dios altísimo. Dios altísimo. A ver ahí. Gente de Dios. Gente de Dios y Dios altísimo. No cabe duda, Jenny, que vienen felices, ¿no? Pues no se les nota. A ver que se note esa felicidad. Sonría. A ver, por este lado. A ver, vamos a sonreír. 1, 2 y 3. Oigan, Vamos a sonreír. 1, 2 y 3. pues yo quisiera preguntarles, ¿desde dónde vienen? Coapilla. Ah, son de la asociación de Grijalva. ¿Cuánto tiempo tuvieron que viajar? 5 horas. 5 horas. ¿Y disfrutaron sus 5 horas? Sí. ¿Tuvieron que atravesar la lancha en la laguna de Coapilla? Sí. Atravesaron lancha. A ver ahí, Jenny. A ver, muchachos, ¿de dónde vienen ustedes? Chiapa, Su Chiapa. ¿Y ustedes qué atravesaron para llegar acá? la carretera. Ellos nomás la carretera. Hasta ahí Ellos la quedaron. carretera. Aquí, ya, ok. Atravesaron un túnel. Ah, mira, ellos pura carretera, no, pues no. Ellos túnel, lancha, atravesaron en Cayuco. La presa, admiraron la hermosura del cañón del Sumidero, ¿verdad? ¿Y ustedes qué admiraron? Puro árbol, ¿verdad? Sí. Puro La árbol. vegetación. Pura vegetación, pues. Jenny. Y muchachos, pues yo les quiero preguntar, ¿quiénes de aquí trajeron cosas indebidas en su maleta o campamento? ¿Nadie? Porque el Bastia hizo una inspección, ¿no? Hizo una inspección. ¿Ustedes no les tocó la inspección? ¿Y a ustedes? Pero no traen nada malo, ¿ah? Jenny. ¿Y acá? Puras cosas. ¿Una qué? ¿Una qué dicen ¿Una qué? aquí? Por aquí no escuchamos. Para que entonces entren aquí a decomisar y entonces, no, pues no. ¿Qué te parece si empezamos a inspeccionar pero el uniforme? Vamos a inspeccionar entonces el uniforme. ¿Tienen el uniforme completo? Si hacemos una inspección rápida, ¿creen que va a salir bien? A ver, vamos a escuchar a todo el campamento. ¿Quieren que hagamos una inspección? Que le bajemos puntos si no viene completo. No, a ver, vamos a ver si viene completo. Tú eres guía. Ella va a decirle aquí que trae un tubo, pero el reglamento
Si alguien si el reglamento dice que si alguien porta un tubo de tela, todos los integrantes deben de portar tubo de tela. Entonces ahí menos un punto. ¿Es así Club de o no, Guapilla. conquistadores? Sí, a ver Jenny, ahí échale Vamos a la empezar. inspeccionada. Ah, bueno. A ver, Ah, vamos él a es ver. el pastor. ¿Usted cree que todo su club viene bien uniformado? Sí. ¿Cómo es de ustedes o no de ustedes? Ah, que no es de aquí. A ver, vamos a preguntar. ¿Viene todo el club uniformado? Sí. Vamos a empezar, Osvaldo. A ver, Vamos a revisar por acá. yo voy a empezar a inspeccionar. Pues otro problema, no se diga más. Miren, tubo y tubo de tela. Si todo el club ha optado por optar tubo de tela, todos deben optar por usar tubo de tela. Así que otro menos un punto aquí a este club. ¿Les bajamos puntos, conquistadores? ¿Seguros? Bueno, pues no le vamos a bajar punto, no podemos bajarle punto. Así que vamos a seguir haciendo un recorrido en este campamento y vamos a seguir viendo qué es lo que ustedes hicieron durante este día, y es eso lo que vamos a estar viendo todas las noches y toda la programación. Y para ello, Osvaldo, tenemos en estos momentos a un amigo que ustedes han de recordar. Han de recordar, y entonces vamos a ver por qué él ha viajado de muy lejano para estar hoy aquí y disfrutar, por supuesto, de este campamento. Así que, producción, ¿estamos listos? ¿Estamos listos? Ok, entonces decimos... ¡Corre video! Sabemos que en este campamento hay muchos colados. ¡Qué deliciosos están frijoles! Como en toda ocasión, debe haber alguien que haga el desorden. Hola hermanos míos, quiero decirles que Abdul una vez más está aquí en México, en el campamento Invencibles. Hola hermanos míos, te saluda Abdul Aybalabalas. Es un placer haber venido una vez más a Míralo México. vos, ¿qué estás haciendo aquí? Yo soy tu guía, tú no vas a hacer nada, yo voy a guiarte. Me llamo Midori, mucho gusto. Bueno, hermanos míos, es un placer compartir con Midores este magno eventus. Hoy tengo un guía de turistas aquí en México, Chiapas, y Midores dice que vamos al área de vigilancias. Bueno, como podemos ver, no sé qué hizo vigilancias en este lugar, pero dejaron pasar, al parecer, como 2 o 3 cadáveres. Sí, parece, míralo vos, parece que son 2 muertos los que están llevando allá. Mira lo que hemos llegado aquí al área rosa, pero este es de damas y estos son los sanitarios. Bueno, ahora vengo a comprender algunas cosas que Chiapaneca querer explicar. Yo leer ahí sanitarios. En su momento yo pensar que aquí traer a los enfermos para que regresar sanitarios. No es exactamente eso, pero sí es para necesidades vos. Hola, mi Doris. Hemos andado tantos en campamentos que ahora has dado sed. ¿Dónde podemos conseguir aguas para tomar este mediodías? ¿Ahí no lo ves? Oh, mira, cuánta agua. Oh, sí, pero cuánta agua. En serio, en Arabia no hay haber agua. Ese es manantial. Manantial. ¿Qué quiere decir cuando hablas de manantial, mi Doris? Abundante de agua. Mira el chorro que está cayendo aquí vos. Míralo. Oh, ¿Cuántas mira, aquí en cubetas México. llevan? ¿Tú sabes cuántos $Abdul cuesta una cubeta de agua allá en Arabia? No. Ahora encontramos a unos hermanos de buen corazón que no vende agua. Él lo regalas. Mandar un saludo para Arabias. Y yo, a cambio, regalarte $1 para ti. Bueno, muchas gracias, hermanos míos, con donde quiera haber hijos de Dios de buen corazón. Y namaste. Pues Abdul Balabalas no es el único que está aquí en este camporí. También tenemos otro extranjero y hay muchos extranjeros. Hoy me tocó también Jenny ver a hermanos que vienen de los Estados Unidos
y es un gusto tenerlo con nosotros. Así que durante este campamento ustedes se van a topar con diferentes personas que nos han visitado y han venido a visitar este Camporí de Invencibles. Jenny, y hoy está con nosotros alguien que viene desde muy lejano también. Es de Nepal, así que aquí está con nosotros desde Nepal y vamos a preguntarle cómo se llama. Me llamo Pradip Basel. ¿Cómo? Pradip Basel. ¿Escuchamos todos los que estamos aquí? No. A ver, otra vez. Vamos a hablarlo lentamente. Me llamo Pradip Basel. Pradip Basel. Sí, Pradip Basel. Ok, Pradip. ¿Cuánto tuviste que viajar para estar hasta este lugar? Hace 3 años me vine más o menos 49 horas. Hace 3 años comenzó su travesía porque él se tuvo que venir caminando, atravesó el río, atravesó todo el océano Pacífico y aquí ya tuviste que tomar un carro, ¿no? Para venir hasta acá. ¿Me puedes hablar despacito? ¿Despacito en qué sentido? Hablar despacito, más despacito o más rápido. O sea, no entiendo, despacito de no decir que viene desde muy lejano y que te costó mucho viajar hasta acá. Despacito significa no se apanica, like español del español. Ah, ok, todos entendimos, quedó claro, Jenny. Que no quiere que le hablemos así al colocho. Así, eso dijo, que no hablemos así al colocho. Mira, te queremos enseñar palabras tuxtlecas. En Chiapas tenemos muchas palabras y seguramente uno aquí acampante también te va a decir alguna otra palabra. Y, por ejemplo, ¿tú sabes qué significa chucho? Chucho. ¿O qué se te ocurre cuando escuchas la palabra chucho? Ya sé, una vez me dijeron que chucho significa Jesús. Bueno, sí, pero... bueno, es que hubo un chucho choque les dicen a los cultural ahorita, Jesús. Chucho Jenny. les dicen a los que se llaman Jesús también. Pero en el centro del país, centro Ciudad del de país. México y todo aquí, hasta ahí la dejamos ya, mejor. Para no cometer más aberraciones Para en no este cometer momento, más por favor. Hasta errores, aquí sí. la vamos a dejar. ¿Sabes qué significa la palabra aberración? ¿Palabra de qué? Aberración. No. Pero ¿qué se te viene a la mente si te dijéramos, oh, esto es una aberración? Tal vez es como like wow. ¡Wow! Vamos a decir todos a la cuenta de 3, wow. 1, 2, 3. Bien, así que eso va a ser la traducción adelante de aberración. Oh, una última palabra, Jenny, ya sí. A ver, la rapidita. última. Colocho. Colocho. ¿Alguien me quiere ayudar? Ah, que si alguien le quiere ayudar, no le ayuden. A ver, tú piensa ahí en Nepal. Si alguien dijera en Nepal, mira, un colocho. Vamos a decir a la cuenta de 3. ¡Ey, vos, colocho! 1, 2, 3. Nada. Es difícil. Es difícil. Y Ok, mira, por bueno, ejemplo, vamos te a vamos ir a para poner un allá, a ver, a ejemplo. ver. Aquí hay una colocha. Ella es una colocha. Una colocha, Cabello. mira. O sea que su cabello es rizado. Ondulado. Es colocha. Bueno, aquí hay otro, mira. Acá hay otro colocho. Ese sí es bien colocho. Antes Colocho. salía en muchas Saluda, publicidades. colocho. Yo he escuchado como, yo tengo cabello chino. Chino. Pero aquí para nosotros chino es esto. Chino. Pero bueno, vas a sobrevivir en el Camporí. Nosotros lo sabemos, Jenny. Así que ¿cuánto le damos la bienvenida? ¿Cómo es que se llamaba? A ver, campamento, ¿cómo Vamos, se llamaba? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Bienvenido a este campamento. Bienvenido a este campamento. Es un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Listo, gracias. Jenny, pues Así que bueno, bueno. vamos a estar en Invencibles News todos
todos los días antes de comenzar este programa, así que no se pierdan Invencibles News porque va a haber muchas cosas que vamos a disfrutar todos juntos. Y vamos a seguir conociendo a nuestros reporteros durante este transcurso de este Camporí. Vamos a verlos ustedes en pantalla, en las actividades, así que siempre despiertos, porque el que se duerma lo graban. Así que ahí está, y también le enseñemos palabras por si conocemos ahí. Vamos enseñando el vocabulario tuxtleco y chiapaneco que hay aquí, ¿no, Jenny? Así que si lo ven, le dicen alguna palabra que ustedes sepan para que te vayas más chiapaneco que un tamal. Y allá en Nepal enseñes lo que los chiapanecos te hemos enseñado. ¿Qué vas a ir a decir allá en Nepal? Colocho. Muy bien, ya le sabe. Ya le sabe. A la otra sección te vamos a enseñar la de Behiowi, ¿viste? Pero esa es otra parte, ¿sale? Sí, hay muchas Las palabras. otras palabras. Así que, ¿vamos? Vamos, entonces nos despedimos. Nos vemos en la apertura. No se vaya. No se vaya, nos vemos en la apertura. Quédese porque esto apenas comienza, Jenny. ¡Estamos listos para la apertura! ¡Ya los ¡Estamos listos escuchamos! para la apertura! ¿Cómo se se- dice en nepalí? Estamos listos para la apertura. हामीहरू रेडी छौँ यस प्रतियोगिताको लागि Vamos entonces, quédese con nosotros. ¡Bienvenidos! Y no se vaya. ¡Bienvenidos! Hemos de iniciar nuestros honores a nuestras respectivas banderas. Solicito guardar orden y respeto. Y favor de ponerse de pie. Atención, firmes, ya. Saludar. Ya.
Firmes. Ya. Entonaremos a una voz nuestro himno nacional. Saludar. Ya. Firmes. Ya. Hemos de retirar nuestro lábaro patrio. Atención. Firmes. Ya. Saludar. Ya. Sigo con gente, ¿verdad? Firmes. Ya. Hemos darle inicio a la entrada a la bandera de los conquistadores. Atención. Firmes. Ya. Saludar. Ya. Confirma con Abel que ya tiene los micrófonos de Xbox.
Firmes. Ya. Hemos de entonar todos juntos y a una sola voz el himno de los conquistadores. Hemos de retirar la bandera de los conquistadores. Atención, firmes, ya. Saludar. Ya. Firmes. Ya. Hemos concluido con la retirada de nuestras banderas. Buenas noches, Invencibles. Alabemos el nombre de nuestro Dios. Comenzamos. Yo su nombre exaltaré, pues jugando tus bondades, yo conmigo soy feliz. Te doy gracias por salvarme. Cantamos. Del cielo viniste tú a redimir, desde la tierra la cruz a perdonar, de la cruz a morir, del morir a la luz, Dios tu nombre exaltaré. Ahora las niñas. Niños, respetemos. Exaltaré, pues yo canto tus bondades, yo contigo soy feliz. Cantemos todos. Te doy gracias por salvarme. Con todo el ánimo. Del cielo viniste tú a redimir, desde la tierra la cruz a perdonar, de la cruz a morir, del morir
Conquistadores, esta noche no venimos con una fe quebrantada, venimos con una fe encendida, una fe que arde. Quiero escuchar a todos y a cada uno de ustedes, que se escuchen más de 15,000 conquistadores. Cantemos Fe en Fuego. Es un canto muy conocido, así que todos los conquistadores cantemos con todo el ánimo. Cantemos fuerte. ¡Qué bonito! Quiero escuchar a las 15,000 personas. ¡Un poco más fuerte! Fuerte creciendo y no tardará aún. Incendio en arder. ¡Todos juntos! Encender mi fe, mi anhelo es hacer mi pura y santa llama. Todos podrán ver que arde un fuego en mí, encendido por tu nombre y poder. Comienza a arder, enciende mi fe, fe, fuego. Amando una vela, enciendes otra, y esa otra, ¿hace qué? Hace igual. ¡Caballeros, quiero escucharlos! Darlo, al mundo te mostrará, arderá, brillará una santa llama. Encender mi fe, mi anhelo es hacer mi pura y santa llama. Todos podrán ver que arde un fuego en mí, encendido por tu nombre y poder. Comienza a arder, enciende mi fe, fuego. Nuestro mensaje al mundo hay que dar, que encienda hombres, mujeres, niños, niñas. ¡Todos con sus celulares encendidos! ¡Álcenlos! Anhelo es hacer mi pura y ¡Queremos santa escucharlos! llama. ¡Más de 15,000 jóvenes! Todos podrán ver que arde un fuego en mí. ¡Qué bonito se ve, muchachos! Por tu nombre y poder, encender mi fe, mi anhelo es hacer mi pura y santa llama. Todos podrán ver que arde un fuego en mí, encendido por tu nombre y poder. Comienza a arder, enciende mi fe, fuego. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuándo decimos amén? Conquistadores invencibles. Ha llegado un momento muy especial, un momento único. Va a ser la primera vez que todos juntos, a una voz, entonaremos el canto tema de este segundo Camporí, Invencibles. Quiero escuchar a todo el mundo cantar. Empezamos las niñas. Quiero escucharlas.
valientes del reino de los cielos. Bendito Señor y Padre nuestro, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Desde ahora queremos iniciar esta nueva ruta pidiéndote que en tu nombre podamos comenzar a ser invencibles por el poder de tu palabra. Dedicamos a nuestros conquistadores a tu santo nombre. Cuídales, protégeles y que ninguno de ellos falte en el reino de los cielos. 15,000 personas reunidas, ¡invencibles! Y al fin, el tiempo ha llegado. Durante años nos hemos preparado para este momento. Cada campamento, cada aventura, cada desafío nos ha preparado para estar aquí. La espera finalmente ha acabado y hoy comienza una nueva historia.
sabes lo feliz, lo contento que me encuentro después de haber esperado tanto tiempo para por fin estar en este lugar. Amy, ¿cuánto tiempo tuvimos que esperar? Samuel, esperamos 7 largos años para poder volver a reunirnos en este hermoso Camporí y disfrutar este lindo evento. 7 años sin duda alguna es mucho tiempo, pero ha valido la pena la espera, porque mira tan solo lo espectacular que se ven nuestros conquistadores desde este escenario. Todos se ven absolutamente guapísimos. Ese color blanco, ese color naranja, wow, impresionante completamente. Han venido amigos de diferentes partes de Chiapas para poder llegar a este lugar, pero también han llegado amigos de diferentes partes de nuestro país. Samuel, estaba caminando de tanta emoción por las calles de nuestro Camporí y me encontré con unas personas súper especiales. Nos acompañan personas desde República Dominicana, personas de Estados Unidos, personas de Colombia. ¿Quiénes más nos acompañan? También tenemos de Nepal, tenemos de Perú, tenemos de Colombia, de Guatemala, también de Canadá. Y bueno, desde muchos otros lugares también, pero sabes, no solo aquí en el estado de Chiapas nuestros amigos han llegado, sino que también de muchos otros estados, Monterrey, Puebla, Mérida, Tabasco, bueno, desde muchos lugares. Y también nos acompaña una delegación de nuestra unión vecina, la Unión Mexicana del Sureste. Yo considero que nuestros amigos no conocen las regiones que conforman a la Unión Mexicana de Chiapas. Solamente para ponerlos en contexto, voy a mencionar alguna. Prevenidos. Y con ustedes, la Asociación Bosques de Chiapas. ¿Dónde están los de Bosques? ¿Dónde están los de Bosques? Eso, muy bien. Ok, perfecto. Yo también, se me viene a la mente otro lugar. ¿Dónde están los de Sur de Chiapas? Sammy, vamos a presentar todos los campos y asociaciones de nuestra unión. ¿Qué te parece? Perfecto, vamos entonces, saquen sus celulares, listos para tomar fotos o videos, porque vamos entonces a dar la bienvenida a la Asociación Altos de Chiapas. Lugar con lagos, ríos, cascadas, un lugar completamente ecoturista, con bellos paisajes, en la sede del San Cristóbal, y ellos traen una representación de más de 40 clubes en este lugar, seguido por su pastor, el presidente, el pastor Lenin Aristeo Sánchez, y su director de jóvenes, el pastor José Adiel Gómez. Recibamos a nuestra asociación Bosques de Chiapas, con el presidente Francisco Álvarez y su director de jóvenes, Edgar Palma. Este lugar, el mes pasado, fue nombrado asociación. Entre neblina y montañas, un lugar muy fresco, nos acompaña esta linda delegación. También se encuentra con nosotros la delegación del norte de Chiapas, dirigidos por su presidente, el pastor Julio César Jiménez Martínez, y el director de jóvenes, el pastor Salim Navarro Molares. Esta delegación tiene sede en Pichucalco, que en el náhuatl significa tierra de jabalíes. Y queremos escuchar a los 45 clubes que vienen representando la asociación de Palenque. Presidente Eloy Pérez y su director de jóvenes, el pastor Abner Antonio. En este lugar encontramos muchas zonas arqueológicas. Tenemos monos arañas, cascadas y muchas cosas por ahí. Damos también la bienvenida y preparen sus porras a la Asociación del Sur de Chiapas, dirigidos por su presidente, el pastor René Flores Bellos, y le acompaña su director de jóvenes, el pastor Alexander Chequén Aez.
una llanura costera, tierras fértiles. La sede se encuentra en Huixla, que es el lugar de abundancia de espinas. En el náhuatl eso es lo que significa. Y esta ciudad, esta sede es conocida como la ciudad de la piedra. Y con nosotros, donde se cosecha el delicioso mango y rambután, la Asociación del Soconusco. Con su presidente, el pastor Uriel Castellanos, y su líder de jóvenes, el pastor Amedi Ajpa. Recibamos con fuertes aplausos. Queremos escuchar sus porras a la anfitriona, a la Asociación del Oeste de Chiapas. Una asociación que fue creada en el 2008. Lugar geográfico de valles, de ríos, de montañas, y le caracteriza el famoso Puente Chiapas. Comidas típicas, el riquísimo mole de olla, un delicioso pescado, y tiene en representación más de 60 clubes, dirigidas por su presidente, el pastor Adriel Clemente Martínez, y su director de jóvenes, el pastor Gustavo Jiménez. Y con nosotros 64 clubes que vienen en representación de la poderosísima Asociación del Grijalva. Presidente, Pastor Juan Pérez, y su director de jóvenes, el Pastor Isaí Pérez López, con una creación de su asociación el 14 de agosto del 2016. En este lugar podemos comer deliciosos tamales de chipilín y tomar un rico pozol. Y recibamos con el mismo entusiasmo a la Asociación del Centro de Chiapas. Y esa fue la primera asociación organizada en el estado de Chiapas en el año de 1989. Caracterizada por sus animales típicos, el jaguar, el conejo. Y para este Camporí traen a más de 50 clubes presentes, con sede en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, que en el náhuatl significa Toxtlán, lugar donde abundan los conejos. Le dirige su presidente, el pastor Gianni Emanuel Junco, y su director de jóvenes, el pastor David Luis Morales. Y es para mí un privilegio presentarles a ustedes a nuestro querido presidente de nuestra unión, el pastor José Luis Pouchot Díaz. Y a la administración que compone, también se encuentra con nosotros el secretario ejecutivo de la Unión Mexicana de Chiapas, el pastor Luis Iván Reyes Aguilar. Y demos un fuerte aplauso para recibir a nuestra administración, de igual forma acompañada por nuestro querido director de jóvenes de nuestra Unión Mexicana de Chiapas. Y hablo del pastor Kevin Manuel García Macía.
porque el reino de los cielos es semejante a 3 conquistadores que salieron de día de campo para poder cumplir requisitos, para vivir la diversión santa que esta iglesia enseña. Pero yendo de paseo, encontraron un tesoro extraordinario y no lo ocultaron. Pasaron ríos, montañas, por supuesto que también usaron diversos medios de transporte para poder llegar hasta aquí y dar este primer mensaje
extraordinario para no ocultarlo a los demás. Ellos dejaron el día de campo porque sin duda alguna les era de mayor interés venir y compartir ese tesoro extraordinario. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios, queridos conquistadores, queridos líderes, es viva y eficaz. Y lo que hoy nuestros niños nos han traído precisamente es la palabra de Dios. No para ponerla debajo de una mesa, no para ponerla dentro de un cofre. La han traído para que de aquí en adelante los conquistadores de la Unión Mexicana de Chiapas la puedan levantar en alto y decirle al mundo que Cristo viene y viene pronto. Para que cada uno de nosotros podamos cumplir esa palabra extraordinaria, y es la palabra misión, porque la misión es para usted y para mí también. ¿Quieres recibir la misión? Hoy tengo el privilegio inmerecido, y es una más de la misericordia del Señor, recibir la antorcha del Evangelio que debe iluminar al mundo entero. Y hoy la devuelvo a los conquistadores y me quedo con la misión. Hay una antorcha en cada alma, unas brillan ardientes, otras frías y oscuras están. Hay un espíritu
que produce el fuego, que enciende la antorcha que está en tu alma. Lleva tu antorcha por las tinieblas, busca al agobiado, cansado y triste. Lleva tu antorcha, que todos la vean. Lleva tu antorcha, alumbra el mundo. Lleva tu antorcha, alumbra el mundo. Frustrado hermano, ¿cómo ha tratado encender su antorcha, pero a su manera? Mira a tu hermana, asaltada y engañada, sostiene su antorcha, pero está apagada. Lleva tu antorcha por las tinieblas, busca al agobiado, cansado y triste. Lleva tu antorcha, que todos la vean. Lleva tu antorcha, alumbra al mundo. Lleva tu antorcha, alumbra al mundo. Somos familia de una alma ardiente. Antorchas alcemos y el cielo se iluminará, rogando al Padre en el nombre del Hijo, que nos haga una luz en la oscuridad. Y es así. Y es así que en esta noche, como presidente de la Unión, como presidente de la Gran Unión Mexicana de Chiapas, siendo las 8:30 de la noche de este miércoles 12 de agosto, declaro oficialmente inaugurado el segundo Camporí de Conquistadores de la Unión Mexicana de Chiapas, porque con Jesús somos invencibles.
somos más que vencedores. Invencibles somos por la fe. Somos más que vencedores en Jesús conquistadores. Invencibles somos por la fe. Por la fe. Amén. Buenas noches, conquistadores de Chiapas. Dios ha sido muy bueno durante todo este tiempo y hoy estamos tan emocionados de que por fin estemos en este lindo campamento. Han pasado tantas y tantas historias, tantas y tantos momentos que por fin hoy podemos ver cumplida esta realidad y este sueño. Y en esta hora, mi querida familia de los conquistadores, queremos agradecer en primer lugar a nuestro Dios por permitirnos estar aquí. Pero también esto ha sido posible gracias a todo el esfuerzo de los padres, de los miembros de iglesia, de los líderes, de nuestra administración, sin duda alguna, de todos los campos y de nuestra unión. Pero yo quiero hacer mención también en estos momentos de algunas personalidades que están con nosotros en esta noche. Y yo quisiera invitar a este lugar a que venga la licenciada María Eugenia Arellano Santos, quien es la coordinadora de asuntos religiosos del Honorable Ayuntamiento de Cintalapa. También está con nosotros la licenciada Reyes Samuano, Cintia Reyes Samuano, quien es la coordinadora de prevención del delito municipal y quien viene en representación de nuestra querida presidenta, la profesora Eva Elia Guzmán Gutiérrez, presidenta municipal de Cintalapa, Chiapas. Pero no está solamente ella, hoy está con nosotros de igual manera la maestra Rubí del Carmen García Rodríguez, quien es secretaria particular del licenciado Mauricio Cordero Rodríguez, secretario de Protección Civil, para los cuales pido un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias a nuestras autoridades. Y en esta hora quisiera invitar a nuestra administración en la Unión Mexicana de Chiapas, el pastor Luis Iván Reyes Aguilar, nuestro contador, el tesorero Fernando Mesa, y nuestro presidente, el pastor José Luis Bouchot. Muchas gracias, querida administración, y muchas gracias por estar aquí presentes y poder dedicar unas palabras especiales a nuestras autoridades. Apreciada licenciada Cintia Reyes, en nombre de la Iglesia Adventista, en nombre de los 348,750 miembros en el estado de Chiapas y en nombre de los 15,000 conquistadores y líderes que nos encontramos aquí, agradezco de antemano todas las facilidades que nos darán para estar aquí, pero también debo reconocer el apoyo extraordinario y las facilidades que nos han brindado desde que supieron, y les dijimos que íbamos a estar en este lugar celebrando este evento. Dígale a la señora presidenta que estamos muy agradecidos y le mandamos un saludo cordial de todos nuestros conquistadores. Y en esta hora vamos a hacer entrega de un recuerdo distintivo de este segundo Camporí de conquistadores. Una medalla que será la medalla del recuerdo del Camporí de conquistadores invencibles. Y nunca olviden que con Jesús
es la única manera de ser invencibles. Vamos a entregarles, por favor. Y también tenemos el regalo más valioso que queremos hacerle en esta noche. Nosotros reconocemos que somos peregrinos rumbo al reino de los cielos. Y también estamos conscientes que Cristo viene pronto y que debemos prepararnos para el encuentro con Él. Eso es lo que los muchachos van a reafirmar en estos días que estemos aquí. Y queremos entregarle ese tesoro que ellos han descubierto y que hoy lo levantarán en alto. Es la santa palabra de Dios. Quiero invitarles para que cada vez que tengan un desafío, lean la Biblia, por favor. Cuando estén tristes, lean la Biblia. Y cuando estén alegres, lean la Biblia. Cuando les vaya mal, lean la Biblia. Y cuando les vaya bien, lean la poderosa palabra del Señor, porque en ella encontrarán el camino, la verdad y la vida eterna. Que Dios les bendiga. Muy buenas noches. La verdad que nunca me había sentido tan nerviosa de hablar ante tanta gente y quiero agradecer el espacio. Bonito. Bueno, yo traigo preparado aquí unas palabras. Quiero leer un texto bíblico del libro de Isaías, capítulo 40, versículo 30-31, que dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jesús tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Están fatigados? Amén. Nunca. Nunca. Extraordinario. Bueno, hoy es un día de gloria para el reino de los cielos. Hoy es un día de gloria para Cintalapa, para esta tierra, para sus familias, para sus corazones, porque es un día importante. Hoy todos ustedes jóvenes que se encuentran aquí vinieron a depositar su esperanza, su fe, su confianza. Vinieron a edificar, a estructurar y a crecer espiritualmente. Porque justamente hoy en un mundo tan difícil, tan lleno de confusiones, hoy ustedes decidieron estar aquí. Y eso es digno de admirarse y de reconocerse. Quiero felicitarlos a todos. Bueno, bríndense un aplauso, ya, bríndense un aplauso fuerte. Se lo merecen, es de reconocerles. Habiendo tantos lugares, están hoy aquí. Y queremos felicitarlos a todos, los organizadores, los pastores, los ministros, los jóvenes, los padres, las familias, a nombre de la presidenta municipal, la profesora Evaelia Guzmán Gutiérrez, quien hoy no pudo estar, pero me encargó muchísimo hacerles llegar su cariño, su saludo, y agradecer porque escogieron esta sede, un municipio lleno de gente buena, noble, generosa, y que hoy buscan impactar espiritualmente todo alrededor. Vienen a implantar el reino de los cielos, a edificar familias, a restaurar corazones y a ahuyentar la maldad. Y eso solo se consigue clamando a Dios, que es lo que han venido haciendo, que es lo que harán a lo largo de estos días.
Y bueno, no los quiero aburrir, yo solo le quiero dar 3 consejos a los jóvenes que están aquí. Pequeños, pero también gran consejo. Que sin duda ya les hicieron sus instructores, ya se los han dicho, pero no está por demás que yo también se los diga. Bueno, un gran principio para la bendición de cualquier hijo o hija, es la honra al padre y la madre. Establecido como uno dentro de los primeros mandamientos, yo los exhorto a que no pierdan de vista este principio del reino, que será de gran edificación para tu vida, honrar a tu padre y a tu madre. Y tus días serán buenos y largos en esta tierra, ¿sí o no? Amén. El segundo consejo que les doy: amen, quieran y cuiden a su iglesia, a sus pastores, a sus ministros. Estas actividades que realizan debemos hacerlos todas las familias en toda la tierra. Evangelizar y construir nuestras familias sobre los principios del reino que promuevan principios, valores, amor y respeto. No lo dejen de hacer. Y el último consejo: que nunca se aparte la palabra de sus bocas, ni se avergüencen de hablar de su creencia, de hablar de Jesús, de hablar de su esencia, de lo que representan y de lo que ustedes son con Jesús. Es importante que ustedes, los jóvenes, adquieran el compromiso de evangelizar a otros, de promover las buenas nuevas, la esperanza, la paz, la restauración. Y bueno, quiero dar las gracias. Esos son mis 3 consejos. Quiero agradecer de manera especial al pastor José Luis Bauchot Díaz, a nuestro pastor Kevin Manuel, a todos los que hoy nos acompañan, a ustedes por su tiempo. Para mí es un privilegio dirigirme a todos ustedes. Que Dios restaure lo que tenga que restaurar y que Dios derrame cada uno de sus dones en todos ustedes y en sus familias. Bendiciones, muchas gracias. Muchas gracias a nuestras autoridades que sin duda alguna han sido claves para que nosotros en estos tiempos, en estos momentos y en este fin de semana podamos ser bendecidos aquí en el campamento de Benecer. Que Dios les bendiga y muchas gracias por estar con nosotros. Esta noche es un privilegio muy grande para mí poder presentar a ustedes a el pastor Bernardo Rodríguez. Él es exdirector de jóvenes de la División Interamericana y está con nosotros esta noche. Sí. Vamos a dar fuertes aplausos al pastor Bernardo, un gran líder de la iglesia a nivel División Interamericana. Pero también nos honra con su presencia en esta ocasión, un pastor muy importante, de gran trascendencia. Hemos escuchado de las federaciones de jóvenes. Bueno, hace años atrás él fue pionero en muchas de esas cosas. Y por favor, también quiero pedir que podamos dar una bienvenida muy especial con fuertes aplausos al pastor Elías Juárez. Fuertes aplausos para él, por favor. Pastor, qué honor tenerle entre nosotros. Pioneros nuestros, gracias por acompañarnos. Y en esta noche tengo el privilegio de llamar a una persona aquí a este estrado, alguien que conozco muy de cerca, porque Dios me ha dado el privilegio de trabajar con él o trabajar juntos varios años. Emprender algunas cosas para la juventud, especialmente aquí en Chiapas, y hacer que los recursos lleguen hasta la iglesia, los recursos para poder tener ese material que tanto requiere la juventud adventista.
Y me refiero al pastor Daniel Torreblanca Argüello. ¿Quieres venir para acá, mi querido Dani? Ven para acá, por favor. Ven para acá. Con él trabajamos en varios proyectos para los jóvenes. Con él concluimos el Camporí, valientes, con la espada en la mano, ¿se acuerdan? Y esa ocasión, yo oré al Señor y le dije, al concluir, que no sabíamos dónde íbamos a estar para este Camporí, pero que no importase que no estuviésemos, que nos encontrara fiel cuando Cristo viniese. Y tú y yo somos bendecidos, Dani. Y es un regalo extraordinario, por lo menos para mí, lo que el Señor me da estar en este Camporí. El primer chiapaneco, por supuesto mexicano, que trabaja para toda la división interamericana, el primer director de jóvenes chiapaneco de Interamérica. Dani, no solamente eso, contigo, porque yo era el consejero, comenzamos a planear este Camporí, ¿te acuerdas? Y hace unos días te dije, ¿recuerdas el organigrama que tú y yo hicimos? Pásamelo. Gracias por enviármelo. Dani, aquí está la juventud. Aquí están muchos hermanos que tú pastoreaste también en la selva. Aquí están. Podemos darle una bienvenida a nuestro director de jóvenes de la División Interamericana y a Yanina y a sus niñas, a Daniela y a Gabriela. Yo no sé si el seguidor puede ubicarles por allí, pero por allí están. Allí están. Pónganse en pie, por favor, si están por allí. Y vamos a brindarle un cariñoso aplauso de bienvenida a la familia Torreblanca. Que Dios sea con ustedes. Pero Dani, ¿qué más tenemos en esta noche? Pastora Bouchot, muchas gracias. Qué gozo estar aquí en este sueño cumplido después de 7 años. Que la honra y la gloria sean para nuestro Dios. Y ahora tenemos a un invitado muy especial. Él apenas un año atrás fue nombrado el director de los conquistadores para todo el mundo. Viaja por todos los continentes de este mundo conocido. Así que yo quiero que los conquistadores de Chiapas le demos una calurosa bienvenida al pastor Alfred Asiem, el director de conquistadores de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. Un fuerte aplauso, por favor, para recibir a nuestro líder, Doctor Asiem, originario de Ghana. Y es un privilegio, por favor, Doctor Asiem, ven aquí, tenerlo con nosotros en esta ocasión. Ok. Él tiene un saludo para ustedes, por supuesto. All right. I bring you special greetings from the General Conference of Seventh-day Adventist Church. Les traigo saludos especiales de la Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. I am happy to be here. Estoy muy contento de estar aquí. I am so excited. Estoy tan emocionado. Because the Camporí is going well. Porque el Camporí va muy bien. Very well organized Camporí. Es algo tan bien organizado. And I can see that you are happy.
y puedo ver que están felices. Whenever pathfinders are happy, I am happy also. Cada vez que conquistadores están felices, yo también estoy feliz. So congratulations to all of you. Así es que felicidades a todos ustedes. Congratulations to your leaders. Felicidades a sus dirigentes. And God bless you. Y Dios les bendiga. Señor presidente, quiero pedirle permiso para hacer algo con los conquistadores. Permiso concedido, adelante. Muchas gracias. Con el permiso del presidente de la Unión, esas luces podrían bajarle tantito, por favor. Tantito. Gracias. Conquistadores, respondan, por favor. Con Jesús somos. Con Jesús somos. Con Jesús somos. Gracias. Con Jesús somos invencibles. Este Camporí, les advierto y váyanse acostumbrando, estará impregnado de misión. Podemos hacer muchas cosas, pero en este Camporí hablaremos de misión para que Cristo venga pronto a esta tierra. Y es un gozo que este Camporí, como parte de la inauguración, lo podamos hacer con una ceremonia bautismal. No podría ser de otra manera. Y el pastor Alfred Asiem tiene este momento para dirigirnos en esta ceremonia bautismal y en la invocación. All right. It is time to baptize one of your friends. Es hora de bautizar a uno de sus amigos. Baptism is a sacred event. El bautismo es un evento sagrado. It is a time a person decides to give his or her heart to Jesus. Es un momento donde una persona decide dar su corazón a Jesús. It is a transition, moving from the physical to the spiritual. Es una transición de donde te mueves de lo físico a lo espiritual. It is a time somebody decides to give his total life to Jesus Christ. Es un momento donde alguien decide dar su vida completamente a Cristo Jesús. And so as I pronounce the invocation, Así es que mientras yo pronuncio la invocación, I want you to think about it. yo quiero que pienses acerca de esto. Your life is important, Tu vida es importante and Jesus must be in your heart. y Jesús debe estar en tu corazón. And it begins with baptism. Y comienza con el bautismo. So let this place be quiet Así es que guardemos mucho silencio as I do the invocation. mientras hago la invocación. This evening, Esta tarde, oh Dios, because this young boy has accepted Jesus porque este jovencito ha aceptado a Jesús and has forsaken the pleasures of this world, y ha rechazado los placeres de este mundo and as he has taken a step into the baptistry, y ha tomado un paso al bautismo, this evening esta tarde, Señor, we baptize him lo bautizamos in the name of the Father, en el nombre del Padre, in the name of the Father and Son, en el nombre del Hijo in the name of the Holy Spirit. y en el nombre del Espíritu Santo. May the Lord bless you. Que el Señor te bendiga, May the Lord keep you. que el Señor te guarde, May you remain faithful unto death. que te mantengas fiel hasta la muerte And the crown of life shall be your reward. y que la corona de la vida sea tu Jesus' premio. name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén.
por volver a estar con ustedes. En la última vez, en el año pasado, estuvimos cantando para ustedes separadamente en cada lugar, pero hoy estamos, como dice en la Biblia, como una gran multitud y que no se puede contar. Sí, estamos juntos y qué alegría. Amamos a ustedes. ¿Saben ustedes que le pregunté a los arautos cuánto tardan en regresar a un lugar en la división sudamericana? Y Robson, me dijiste que, no, Eder, entre 5 y 7 años. Y yo doy gloria a Dios porque los arautos del Rey están en este Camporí. Y hace solamente 8 meses que estuvieron con nosotros. Gracias, Robson. Gracias, Eder. Gracias, Felipe. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Y con ustedes, desde la división sudamericana, Nuevo Tiempo, desde Brasil, los arautos del Rey. Un aplauso para ellos, por favor. Gracias, maestro Misón. Es un lujo tenerle aquí para gloria del Señor. Bienvenidos. Ustedes están con Jesús hoy, ¿sí? Sí, Jesús está aquí. Cuando tenemos Jesús, nosotros tenemos ¿o qué? Tenemos paz. Canta con nosotros. Pero tienen que cantar fuerte, ¿sí? Queremos oír a ustedes. Vamos juntos. No creas que en mis días siempre brilla el sol, pues nubes aparecen sin avisar. Y cuando está oscuro, yo también tengo miedo. No pienses que mis flores nunca morirán. A veces he pedido y me han dicho no. A veces yo espero, a veces yo me canso. Mas nada me impedirá sonreír, alegre estar. Yo puedo en él confiar a cada paso. Mi Dios conmigo está. Y tengo paz, en Cristo tengo paz. Yo paso las tormentas, seguro y escondido en el Señor. Tengo paz, no puedo entender que en medio del desierto renace la esperanza por doquier. Tengo paz. No creas que en mis días siempre brilla el sol, pues nubes aparecen sin avisar. Y cuando está oscuro, yo también tengo miedo. No pienses que mis flores nunca morirán. A veces he pedido. ¿Cadê vocês? Lindo. A veces yo me canso, mas nada me impedirá sonreír, alegre estar. Yo puedo en él confiar a cada paso. Mi Dios conmigo está. En Cristo lindo, yo paso a seguro, seguro y escondido en ese. Tengo paz, no puedo entender que en medio del desierto renace la esperanza por doquier. El universo riges con poder. ¿Quién me podría arrebatar
esperanza por doquier, tengo paz. La, 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 la. Tengo Amém. Que bonito. Quero apresentar-lhes Felipe, nosso novo segundo tenor. Es un gusto estar aquí con ustedes. Mi primera vez en México. Estoy muy feliz, muy contento de conocer a ustedes. Y vamos a alabar juntos a Dios esta noche. Son tantas veces las que oí de tus obras y milagros, la historia de tu pueblo fiel, de sanaciones incontables, de cómo el mar rojo se abrió y cómo fue que un muerto revivió, de cómo el aceite no se acabó y cómo un leproso se sanó. Incluso puedo a Israel en el desierto, la nube protegiendo del sol y el fuego que alumbró la noche. Me asombro de tan solo escuchar, también me emociono al pensar. Por eso yo te pido, mi Señor, que vengas a mi vida a transformar. Eres el Señor de toda la vida, las horas se obedecen sin dudar. Tú eres poderoso, grandioso, los vientos se obedecen sin vacilar. Sería mucho preguntar si puedes en mi vida actuar. En esta hora, mi Señor, tú mi tempestad ven a calmar. Deseo yo tener la fe de estos hombres del pasado, saber que tú estás aquí, presente siempre a mi lado. Yo necesito verte en el dolor, yo quiero descansar en tu amor. Si el mundo no te quiere aceptar, yo estaré de pie para adorar. Eres el Señor de toda la vida, las horas se obedecen sin dudar. Tú eres poderoso, grandioso, los vientos se obedecen sin vacilar. Sería mucho preguntar si puedes en mi vida actuar. En esta hora, mi Señor, tú mi tempestad ven a calmar. Señor de vida, aquí estoy. Oh Padre, ven a tocarme hoy. Señor de vida, aquí estoy. Oh Padre, ven a tocarme hoy. Ven
si puedes en mi vida actuar, en esta hora, mi Señor, tú mi tempestad ven a calmar, Eres el Señor de toda la vida, de todos, eres mi Señor. Amén. Amén. Yo quiero decir algo para cada uno de ustedes. Hoy estuvimos en grabaciones de videoclips por todo el día y estamos grabando en parcería con nuestra Unión Mexicana de Chiapas 2 canciones. Esta que acabamos de cantar estará muy pronto en las plataformas digitales en español para ustedes. Y queremos siempre cantar cosas nuevas. Acabamos de grabar un nuevo proyecto musical que también estamos grabando en español. ¿Quiere escuchar en español también? Muy bien, muy bien. Entonces muy pronto tenemos un álbum completo en español para todos ustedes. Sí, pero queremos cantar cosas nuevas, pero también sabemos que a ustedes les gustan cosas antiguas también, ¿sí? Entonces vamos a cantar una conocida, una más. Vaso de alabastro, ¿conocen? ¿Quieren que cantemos esta ahora? Entonces vamos a cantar juntos. Queremos escuchar a ustedes. Fue mucho tiempo para ahorrar todo el dinero y comprar vaso de alabastro, frasco del puro amor, para ungir a su Señor. Fue en Betania al cenar, nadie la mira al llegar, se arrodilló ante su maestro y el vaso quebró y el perfume derramó. Yo soy un vaso de alabastro, soy el perfume del Señor, mi alto precio pagó. Me quebraré, me derramaré en los pies de Jesús. Nubes espesas al andar cubren los cielos al orar. Si existe un Dios en lo alto, ya me cansé de caer. Úngeme con tu gran poder. ¿Puedes escuchar a ellos? Yo soy un más fuerte. Está lindo, más alto, más fuerte. Hermoso. El perfume. Soy el Tú eres perfume del Señor.
Perfecto. Si desprecio el mundo da y ya no encuentras la salida, en sus pies de amor te voy a llevar ante el Señor. Yo soy un vaso de alabastro, soy el perfume del Señor, mi alto precio pagó en la cruz. Me quebraré, me derramaré en los pies de Jesús. All right. It is time to close. Es hora de cerrar.